El derecho a la identidad es un derecho humano inherente a todas las personas. Va con Derechos, un podcast de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Esta semana, CONADI, vaciamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Todas las personas tenemos derecho a un nombre, un apellido, una nacionalidad y también a conocer la identidad de nuestros progenitores. El destape web. El gobierno de Javier Milei eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación que depende de la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. ¿Y cuál es la importancia de esta unidad? Es un auxiliar de la justicia, la ayuda a poder investigar y encontrar a los nietos y nietas que siguen buscando las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y por qué los buscan? Porque tienen derecho a su identidad, tienen derecho a saber quiénes son. Nuestra identidad, si bien nos define como individuos, también nos define como parte de una sociedad. ¿Y cuándo nace esta búsqueda? Nace en pleno terrorismo de Estado, cuando hubo un plan sistemático de robo de bebés. Con el correr de los años, el Poder Judicial en nuestro país comprobó que este plan existió, lo juzgó y condenó a sus responsables. Pero todavía faltan alrededor de 300 personas que no conocen su identidad y siguen siendo buscadas. De esta lucha se trata la de las abuelas de Plaza de Mayo. En la Argentina, el derecho a la identidad es un derecho fundamental. Fue incorporado por primera vez en la Convención sobre los Derechos del Niño gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, en los artículos conocidos internacionalmente como los artículos argentinos. En el año 1992, el Estado junto a las abuelas creó la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Hace unas semanas, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, había impedido parte del funcionamiento de esta unidad especial que ahora se elimina por decreto. ¿Y por qué? Porque investiga justamente a quienes son posibles apropiadores. En este marco, sale directamente ya por decreto la eliminación de la unidad. Conoce tus derechos. ¿Qué es? ¿Qué contempla el derecho a la identidad? Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 2023. La CONADI fue creada con el objetivo de impulsar la búsqueda de esas niñas y niños que habían sido desaparecidos y apropiados durante la última dictadura militar. Esto sucede en el marco de un plan que está armando este gobierno para beneficiar con impunidad a condenados por delitos de lesa humanidad. Estela de Carlotto, Radio Provincia, AM 1270. Ojalá uno pudiera hablar. Yo a veces tengo ganas de pedir una audiencia, pero todos me dicen ni se te ocurra, porque primero no te la van a dar y segundo vas a perder el tiempo. Le digo a mis compañeros, le pediría una audiencia a ver si me recibe. Yo creo que no me va a recibir, pero de todas formas, si me recibiera, va a ser caer en un pozo ciego. Así que a partir de ahora surge la defensa del funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación para seguir encontrando con las abuelas de Plaza de Mayo a los 300 nietos y nietas. Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Napalm, Radio Provincia. El gobernador Axel Kicillof anunció después de una reunión con Estela de Carlotto que la provincia va a crear una unidad para buscar a los niños y las niñas que fueron robados durante los años del terrorismo de Estado. Bueno, primero fue una respuesta política muy importante en función del proceso que estamos viendo de desmantelamiento o cercenamiento, si se quiere, de muchas políticas públicas referidas a la memoria, la verdad, la justicia. En este caso, nuestro gobernador tomó la decisión de abrir esta unidad para que no quede lesionada la búsqueda de los nietos y las nietas de alguna manera, ¿no? Entonces, nosotros como país ocupamos un lugar muy importante en el escenario internacional en función de cómo pudimos tramitar nuestro pasado traumático reciente a partir de estas políticas, donde indudablemente los organismos de derechos humanos tienen un protagonismo en estas conquistas, también decisiones políticas que se han tomado. Hay deberes indelegables de los estados en la búsqueda de la verdad que no se pueden evitar, más allá que el gobierno nacional todo el tiempo se intente. Mientras un sector importante del gobierno nacional promueve la visita a los genocidas del gobierno bonaerense, se profundiza las políticas de memoria, verdad y justicia. Va a funcionar seguramente en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y va a tener todas las funciones relativas a lo que venía siendo la unidad en el marco de la CONADI. Yo creo que hay una lógica de achicamiento, obviamente, de todas las funciones y responsabilidades que tiene el Estado, y justamente en estas políticas o en estas estructuras, y bueno, no olvidemos que hay un sector del partido militar representado con la vicepresidenta Victoria Villarroel, que Vox Populi, las demandas que tienen
varios representantes, diputados de ese grupo político del gobierno nacional, visitaron a muchos genocidas, muchos de ellos implicados seguramente en la sustitución de identidad de menores durante la última dictadura cívico-militar, y paralelamente a los pocos días cierran una parte importante de las herramientas estatales para la búsqueda de esas personas que fueron apropiadas durante la última dictadura cívica. Nosotros en su momento solicitamos también la expulsión de estos diputados de la Cámara de Diputados de la Nación, porque consideramos que son lesivos para la democracia. Adriana Leiva, hermana de María Delia Leiva, detenida desaparecida. Matanza viva. Soy Adriana Leiva, hermana de María Delia Leiva, detenida desaparecida junto a su hijo, Gabriel Matías Sebasco, el 11 de enero de 1977 en Villa Sagrada San Martín. Gabriel fue secuestrado con su mamá cuando tenía 3 meses y fue apropiado por una familia de Pergamino, y en el año 2000 nos reencontramos con Gabriel. Gaby, al enterarse que no era hijo biológico de la familia con la que estuvo y con la que cambió su identidad, cuando pudo se acercó a la CONADI, se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo, y Abuelas lo deriva a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es la CONADI, para explicar su historia y el por qué él tenía sospechas, y cuenta toda su historia. A partir de ahí se hace el análisis genético en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y en el año 2000 dio con nuestra familia. Hago toda esta explicación para tener claro realmente la importancia que tiene esta comisión, repudiar el cierre, todo lo que se están llevando puesto en temas de derechos humanos, además de otras tantas cosas, y que esto no solo afecta a los hijos de los desaparecidos o la gente que tiene dudas sobre su identidad a partir de la dictadura genocida del 76, sino que hay un montón de gente que también tiene dudas, que a lo mejor son del mismo periodo, pero no dan con las familias que tienen su sangre en el banco. Y la CONADI también activó mecanismos para llegar, en muchos casos, a la familia biológica de esa persona. María Roqueta, presidenta del tribunal que juzgó el plan sistemático de robo de bebés. Napalm, Radio Provincia de Buenos Aires. Hay algo que marcaban ayer varios nietos, ¿no? Y que tiene que ver con que es la primera vez que el Estado Nacional desde el año 83 da una señal tan clara de buscar impedir encontrar al resto de los nietos. Vos tuviste mucho contacto con ellos a partir del juicio, después. ¿Cómo pensás que impacta esto en quienes fueron víctimas? Cuando uno es víctima de un delito, y sobre todo este tipo de delitos, en los cuales ha sido tan difícil para las nietas y los nietos llevar adelante, ¿no? Porque ellos son la prueba del juicio, ellos son la prueba de aquellos que los han apropiado. Es un tema, en lo personal, de conflicto, pero además es un tema también para colectivo, también de conflicto. Siempre el Estado, y quien haya sido quien haya sido que haya presidido nuestra nación, siempre de alguna manera el Estado fue acompañando, con avances y retrocesos, pero en este tema no hubo tantos retrocesos. Puede no gustarnos o haber alguna interpretación judicial en algún momento, está específicamente aclarado que el tema de la búsqueda y la investigación se seguía adelante, por eso no hubo ningún tipo de perdón. Se avanzó, el mismo gobierno que indultó en su momento a los miembros de las juntas, crea el Banco Nacional de Datos Genéticos en los años 90. Todo fue siempre para adelante, buscando la verdad y la justicia, ¿no? Y sin perder la memoria. Entonces, la verdad que una señal provocativa, una partida presupuestaria que tenía asignada por ese decreto. Es manosear los sentimientos y el acompañamiento que siempre el Estado tiene que tener, y sobre todo el Poder Ejecutivo en este tema. Pero bueno, es cierto lo que, si están pensando eso, tienen razón, sí, nunca pasó. Recordemos que hubo, durante estos 40 años, muchas veces se intentó avanzar para restablecer la impunidad, ¿no? En el 2017 el famoso 2x1, cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, se intentó poner de vuelta en discusión la cantidad de detenidos desaparecidos, se intentó restaurar la teoría de los dos demonios, y siempre la respuesta de la mayoría de la sociedad fue movilizaciones contundentes para reafirmar
un camino que adoptó nuestro país y que la mayoría de los ciudadanos de nuestro país quiere seguir transitando y que tiene que ver con la memoria, la verdad, la justicia y sobre todo el nunca más a la posibilidad de algún tipo de dictadura cívico-militar en nuestro país. Obviamente, ante avances en el marco de este gobierno negacionista, en este caso del gobierno nacional, tener respuestas rápidas y contundentes para reafirmar el camino de la memoria, la verdad y la justicia. Va con Derechos, una producción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 2024, democracia para siempre.